a Renato Tapia. Pero no, hasta ahora no está reconocido y no quiere reconocerlo. ¿Te duele que Renato Tapia se porte así con tu hijo? Sí, me duele por mi hijo porque se están burlando de mi hijo. Me daba vergüenza y pensaba en él, en su carrera, pero ya me cansé porque me di cuenta que no era por mí, sino por mi hijo. Siento decepción. Nunca le reclamé, no podía, no me salía. Siento que abusó de todo eso. Lágrimas de impotencia, de dolor y decepción, lágrimas de una mujer que hoy cuenta su verdad luego de casi 6 años. Una historia donde uno de los protagonistas es el capitán del futuro de la selección peruana. ¡Aparece Renato Tapia! ¡Renato Tapia, qué abusivo! Renato Tapia, aquel jugador que catalogaron como diferente, familiar, alejado de los escándalos, pero que hoy es denunciado por Daniela Castro, quien dice ser la madre de su hijo menor al que el jugador le estaría negando su principal derecho, el derecho a la identidad, al no firmarlo y darle su apellido. Yo me inscribo todavía a Fabricio en el 2018 con mis apellidos. O sea, él tiene mis 2 apellidos, como si fuese mi hermano. Pero ¿cómo comienza esta historia? Era el año 2003, cuando Renato Tapia y Daniela Castro, ambos del mismo colegio y del mismo barrio en San Luis, se convirtieron en enamorados desde los 9 hasta los 13 años de edad. Y de aquellos años solo queda esta imagen del quinceañero de Daniela, los dos con una sonrisa inocente y cómplice que luego se convirtió en una amistad que según Daniela conservaron por años, a pesar de que cada uno tomó rumbos diferentes, pues ella quedó embarazada de su primera hija a los 16 años y él se casaría a los 19 años con la que ahora es su esposa, convirtiéndose en padre en el 2015 y partiendo a Europa desde muy joven para seguir con su carrera de futbolista. De Renato Tapia, el peruano de 19 años que anota así su primer gol. Durante ese tiempo, Daniela cuenta que nunca dejaron de tener contacto, a pesar de que Tapia estaba casado, y al parecer tan fluida fue la comunicación que en una de las venidas a Lima por parte del jugador de la selección en el 2016, ella asegura decidieron ambos recordar ese amor de juventud. Sí, él estaba casado ya, yo no tenía relación con nadie. Nos vimos un día, que ahí fue donde quedó embarazada. Me enteré a las 2 semanas, se lo comuniqué, me dijo que no iba a estar presente, que lo sentía mucho, que me quería mucho, pero que él no podía estar presente, ¿no? Y que lo pensara bien, que iba a pensar la gente viéndome sola con la panza. Entonces yo le dije, yo no aborté a los 16, no voy a abortar ahora a los 21. Y me dijo, no, pero piénsalo. Yo le dije, no, yo no me voy a meter en tu matrimonio. Y me dijo, no me interesa mi matrimonio, lo que me interesa es mi carrera. Pero ellos jamás imaginaron que ese encuentro, según ella, iba a terminar en un embarazo que ella decidió seguir, provocando, como cuenta Daniela, que el jugador la bloqueara y no le dé la cara ni a ella ni a su familia para terminar mandando a las semanas a un intermediario. Pasado 2 semanas, más o menos el 30 de septiembre, me escribe su primo y yo le puse de frente, si me vas a hablar de aborto, yo no voy a hablar nada contigo. Me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Así que nos vimos ese día. ¿El primo cómo se llama? José Martín Alba. José Martín Alba es este hombre que vemos siempre al lado del jugador. Un hombre que jugó un papel importante en esta relación, siendo el nexo entre el seleccionado y Daniela, y fue tan importante la presencia del primo que finalmente fue quien convivió casi 4 años con esta chica, una convivencia que Daniela narra, Renato le habría impuesto, convirtiéndose el primo en una especie de figura paterna del niño con quien se fotografiaba a cada instante. Y al día de hoy yo siento que el primo de Renato Tapia estuvo más que nada para controlarme, porque no podía subir fotos a las redes ni hacer mi vida normal. Ya había normalizado bastante salir a los centros comerciales con él y que si alguien conocido pasaba, yo arrancaba. Ajá, estaba acostumbrada a tapar la cara al bebé. Fue así que Daniela terminó viviendo con el primo del jugador, a quien no conocía de antes,
mudándose de un lado a otro, primero en un cuarto en La Victoria, luego en un hotel en el mismo distrito, después en Salamanca y finalmente en San Borja. Y llevando un embarazo de alto riesgo, según ella, él era la persona que tomaba las decisiones en el hogar y manejaba el dinero, actitudes que llegarían a molestarle, perdiendo la paciencia en diciembre del 2016, cuando ella tenía 4 meses de embarazo al ver al jugador divirtiéndose con el famoso primo. Estaba en Punta Hermosa, habían alquilado una casa. Me armé algo de valor y le escribí a Renato por Facebook y le dije que no puede ser posible que yo estando embarazada, tú no me has dado la cara, estoy viviendo con tu primo que no lo conozco, me ha dejado 50 soles y no sé cuándo va a aparecer. Renato no me contestó nada en absoluto y al instante me llama el primo, ¿no? Ella, indignada, molesta y fastidiada, le escribió este mensaje a Renato Tapia a su Facebook personal. Acabo de terminar de hablar con José Martín y va a hablar contigo, porque por lo que él dice, tú tienes miedo de hablar conmigo. Tiene que ser lo antes posible, porque las cosas no están marchando bien. Renato, ¿qué tal? ¿Podrías por favor comunicarte lo más pronto posible conmigo? Incluso en este mensaje podemos ver cómo Daniela le manifestaba también al capitán del futuro de la selección su malestar. Dejaré de estudiar y el ginecólogo cambió las vitaminas y hasta ahora no las tengo. No me queda opción que conciliar y no quiero que me llame José Martín y no quiero seguir viviendo con él. Yo ya me estoy asesorando legalmente porque siento que se están burlando de mí y es responsabilidad de ambos, no solo mía. Sin embargo, el volante al parecer solo leía los mensajes pero no le respondía a Daniela. Pasaron los meses y Daniela da luz a su pequeño un 9 de mayo del 2017, evento en el que Renato Tapia, como dice ella, brilló por su ausencia. Sin embargo, 2 meses después, en julio, ella cuenta que el jugador conoció al bebé, encuentro que fue gestionado por el famoso primo José Martín. Junio me dice, oye, Renato quiere conocer al bebé, va a venir. Yo le dije, entonces que suba. No, tienes que entenderlo, él todavía no te puede dar la cara, está avergonzado por lo que te dijo en un inicio. Y me dijo, no, pero se lo bajo yo un ratito. Y al final, o sea, lloré, lo puso en el portabebé y lo bajó. Y sí apareció en el carro. José Martín se metió con él, con el bebé. Fueron 4 minutos porque dieron vuelta a la manzana, llegó y otra vez subió. Horrible. Una visita que según Daniela fue una burla para ella y su pequeño. Fue así como pasaron los días, semanas y meses sin que el hijo que ella había tenido fuera registrado en la RENIEC. Daniela dice que no tenía cómo comunicarse con Renato Tapia, pues en las redes sociales él no respondía y solo le quedaba esperar a lo que diga el primo del jugador, quien sorprendentemente tuvo esta respuesta. Hemos estado pensando con Renato y no puedes ponerle el apellido, no puedes ponerle Tapia. Porque es muy obvio, porque tú has sido su primera enamorada, todo el mundo sabe que has estado con él, y ponerle Tapia, así no esté el nombre o la firma de él, va a ser demasiado obvio, ¿no? Hasta sus papás se van a dar cuenta, porque sí, ahí solamente sabía el primo. Entonces yo me acuerdo que lloraba y él me dijo, y también habíamos pensado en ponerle mi apellido, Alba, pero también, o sea, yo soy muy relacionada a Renato, entonces no, yo nada que ver, ¿no? O sea, solamente lo escuché. A Daniela poco a poco se le iba cayendo la buena imagen que tenía de Renato Tapia, aquel buen amigo y amor de infancia, aquel jugador conocido que era casi siempre elogiado por la prensa deportiva. Y ya era también bastante fuerte ver las noticias, porque ya estábamos a punto de pasar a Rusia. Le reventaban cohetes, ¿no? Yo me acuerdo que hay un reportaje que hizo con niños y ya, o sea, a mí me daba rabia. Rabia, pero no hacía nada. O sea, lloraba, veía la tele, lloraba. Cuando pasó lo de Rusia hubo una gran celebración, todos los futbolistas celebraron. José Martín llegó a la casa, yo estaba mal, había llorado porque todo seguía igual, pues, ¿no? Y Renato no apareció para nada. ¿Nunca se tomaba el tiempo de venir a ver a su hijo? No. Un jugador que a simple vista parece tener la vida y la familia perfecta por sus publicaciones en redes sociales. Sin embargo, según Daniela, lo que él le decía era todo lo contrario, pues luego de sus fallidos intentos de querer comunicarse con él directamente, pudo verlo en enero del 2018, cuando el hijo de ella tenía casi 8 meses de nacido. Fuimos a Cieneguilla con José Martín, fue mi hermana también, y ahí fue que en enero
que Renato aparece. Lo levantó, lo cargó y ahí pudimos conversar. Poco porque siempre estaba José Martín. Me dijo lo mismo, ¿no? Que confiara en José Martín, que yo, que no crea en todo lo que se ve en las redes porque él no tiene una vida agradable, pero que todo lo hacía por sus hijos. Esta foto sería de aquel día en Cieneguilla, donde según Daniela, es el jugador Renato Tapia quien está sentado cargando al hijo que ella afirma es de él. Y yo le dije, ¿cuándo vas a firmar a Fabricio? Y me dijo, todavía no. Y ya yo me callaba, o sea. Daniela siguió callando y pensando que se merecía todo esto. Según ella, no tenía derecho a exigir nada y terminaba haciendo lo que el primo de Renato Tapia decía, mudándose en el 2018 a esta zona de San Borja. Sin embargo, esa convivencia terminaría acabándose en el 2020 en plena pandemia. Cuando llegó pandemia pasa esto, que me di cuenta de más cosas, de que todo había estado a favor de Renato, porque Renato no cambió nada en su vida, nadie lo había incomodado con respecto a Fabricio. Ahí dije que ya no más, así que le escribí a Renato y le puse, hola Renato, ¿cómo estás? Oye, cuando puedas comunícate conmigo, por favor, gracias. Y como Renato nunca se comunicó conmigo, yo pedí ayuda a un abogado para que me haga una carta. Le tomé foto de la carta como escaneado y se la mandé a Renato, que decía es que si no se comunicaba conmigo iba a tomar medidas en el asunto. Y ahí recién él habla conmigo, en el 2020. Julio del 2020 es la fecha en la que Daniela pensó que todo lo que había venido soportando por años iba a terminar, que quizá todo mejoraría al tener contacto directo con Renato Tapia, quien dice es el padre de su hijo, pero las cosas no fueron como ella creyó. Aquí volvería a empezar un nuevo viacrucis para esta mujer de 28 años.